Hermanos, lo que voy a compartir con ustedes hoy me costó años poder hablar. Todavía siento un nudo en la garganta cada vez que pienso en aquella noche frente al templo, cuando todo lo que creía saber sobre el poder del sacerdocio se puso a prueba de una manera que jamás imaginé. Era un joven elder lleno de entusiasmo, recién llegado a mi primera asignación misional en una ciudad del sur de México, donde la belleza colonial de las calles esconde historias que pocos se atreven a contar. Aquel martes de octubre, mientras mi compañero y yo caminábamos de regreso a nuestro departamento después de una noche de enseñanza, vimos algo que nos heló la sangre. A menos de 100 metros del templo de la iglesia, justo en una explanada que normalmente permanecía vacía después del anochecer, había un grupo de personas formando un círculo perfecto alrededor de algo que no podíamos distinguir desde donde estábamos. Las velas que sostenían en sus manos proyectaban sombras alargadas y distorsionadas sobre los muros blancos del templo. Mi compañero, el Elder Martínez, me tomó del brazo con fuerza. «No es asunto nuestro», susurró, «pero algo dentro de mí, algo que no puedo explicar». Racionalmente, incluso ahora, me decía que no podíamos simplemente dar la vuelta y fingir que no habíamos visto nada. ¿Ustedes alguna vez han sentido esa voz interior que les dice que deben actuar, aunque todo en su mente lógica les grite que huyan? Esa noche aprendería que ignorar esa voz puede tener consecuencias que trascienden nuestra propia seguridad. Lo que sucedió en las horas siguientes cambió mi entendimiento del poder que llevamos como poseedores del sacerdocio de Dios. No fue solo una lección teórica de manual misional, hermanos. Fue una batalla real entre la luz y la oscuridad, entre la autoridad divina y fuerzas que buscan destruir todo lo sagrado. Antes de esa noche, yo pensaba que comprendía lo que significaba ejercer el sacerdocio. Había bendecido la Santa Cena, había participado en bautismos, había ungido enfermos con aceite consagrado. Pero nunca había enfrentado una situación donde tuviera que invocar ese poder no solo para bendecir, sino para reprender, para cerrar puertas espirituales que jamás debieron abrirse. Les prometo que cada palabra que compartiré hoy es verdad, tan cierta como que Dios vive y gobierna sobre todas las cosas. Y les prometo también que al final de este relato comprenderán algo profundo y transformador sobre la protección que el Padre Celestial extiende sobre aquellos que confían en Él, incluso cuando todo parece perdido. Porque esa noche, frente a ese templo, mientras rituales extraños profanaban un espacio que debía ser santo, descubriríamos si nuestra fe realmente tenía el poder de protegernos, o si solo eran palabras bonitas que repetíamos en las reuniones dominicales. Déjenme llevarlos al principio de todo, hermanos, porque para entender lo que pasó esa noche necesitan conocer el contexto. Llevábamos apenas 3 semanas en esa ciudad, una comunidad hermosa, pero marcada por sincretismos religiosos profundos, donde la fe católica se mezclaba con prácticas ancestrales que muchos consideraban inofensivas tradiciones culturales. Nuestro presidente de misión nos había advertido sobre la historia espiritual del lugar. Sean Sabios nos dijo durante nuestra entrevista de bienvenida: «En esta área hay familias que han practicado la brujería por generaciones. No busquen confrontación, pero tampoco retrocedan cuando el espíritu les indique que deben actuar con autoridad». Yo asentí con la confianza del Aiter, que nunca ha enfrentado realmente el peligro. ¿Cómo podía entender entonces lo que significaba esa advertencia? Habíamos tenido buen éxito en nuestras enseñanzas. Varias familias estaban progresando hacia el bautismo. Todo parecía ir según el plan. Pero esa noche, cuando vi ese círculo de personas frente al templo, cuando escuché los cánticos en una lengua que no reconocí, cuando percibí la densidad en el aire que hacía difícil respirar profundo, supe que habíamos llegado a un punto de inflexión. Podíamos caminar hacia nuestro departamento, reportar lo visto a las autoridades locales y continuar con nuestra rutina. O podíamos acercarnos, averiguar qué estaba sucediendo y posiblemente enfrentar algo para lo cual ningún manual misional nos había preparado realmente. ¿Qué habrían hecho ustedes? Decidimos acercarnos. Cada paso que dábamos hacia aquel círculo de luz, parpadeante, se sentía como caminar contra una corriente invisible. El Elder Martínez rezaba en voz baja a mi lado, y yo podía escuchar el temblor en sus palabras. No éramos cobardes, hermanos, pero había algo en el ambiente que activaba cada instinto de supervivencia en nuestros cuerpos. La noche estaba extrañamente silenciosa. Normalmente esa zona bullía de actividad hasta tarde. Vendedores ambulantes, familias paseando, jóvenes en las esquinas. Pero esa noche, la calle estaba
desierta excepto por ese grupo frente al templo. A medida que nos acercábamos, los detalles se hacían más nítidos y más perturbadores. Eran 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres, vestidos completamente de negro. No era ropa ceremonial elaborada, sino ropa común, lo cual de alguna manera lo hacía más inquietante, como si esto fuera algo tan normal para ellos que ni siquiera necesitaban disfrazarse. En el centro del círculo había una mesa baja cubierta con una tela roja oscura, y sobre ella objetos que hacían que mi estómago se contrajera, velas negras, un cuchillo con grabados en el mango, fotografías que no podía distinguir desde Sears, donde estaba, y algo que parecía ser un muñeco o figura humana hecha de tela y paja. El olor llegó antes que cualquier otro detalle sensorial nos golpeara con fuerza. Era una mezcla de incienso dulzón, pero no el incienso suave de las iglesias, sino algo más denso, más penetrante, que se adhería a la garganta y hacía que quisieran toser. Mezclado con eso, había otro aroma que tardé unos segundos en identificar. Sangre. No sangre fresca, sino sangre coagulada. Ese olor metálico y ligeramente pútrido que cualquiera que haya trabajado en un matadero o una sala de emergencias reconocería al instante. Mi compañero lo percibió también porque se detuvo abruptamente y me miró con ojos muy abiertos. Hermano, esto no está bien, susurró. Tenemos que irnos o llamar a la policía. Pero justo en ese momento, una de las mujeres del círculo levantó la vista y nos vio. Sus ojos se clavaron en los nuestros con una intensidad que no era natural. No gritó, no pareció sorprendida. Simplemente sonrió, una sonrisa lenta y deliberada, y levantó una mano en un gesto que podría haber sido un saludo o una invitación. Los demás en el círculo se voltearon entonces hacia nosotros, uno por uno, con movimientos sincronizados que parecían coreografiados. El cántico que habían estado entonando se detuvo. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Era un silencio denso, expectante, hambriento. Entonces escuchamos ladridos frenéticos a nuestra izquierda. 3 perros callejeros que siempre rondaban esa zona, animales con los que nos habíamos familiarizado durante nuestras caminatas diarias, corrían alejándose del área como si los persiguiera algo terrible. Uno de ellos, un perro café claro que solía seguirnos esperando comida, pasó junto a nosotros con el rabo entre las patas, aullando, de una manera que jamás había escuchado de un perro. Los animales saben, hermanos. Ellos perciben lo que nosotros, en nuestra racionalidad moderna, a veces nos negamos a aceptar. Había presencias en ese lugar que no eran de Dios. Miré hacia el templo detrás del grupo, ese edificio hermoso que representaba todo lo sagrado, todo lo puro, todo lo que nos conectaba con el cielo. Y ahora, frente a sus puertas, este círculo de personas realizaba algo que claramente buscaba invocar lo opuesto. La ironía no se me escapó, y sospecho que no era coincidencia. Esto era deliberado. Era una profanación intencional, un desafío lanzado no a nosotros, sino a lo que ese edificio representaba. En ese momento, el Elder Martínez jaló mi brazo con urgencia real. «Vámonos, ahora», dijo con voz temblorosa. Pero la mujer que nos había visto ya estaba caminando hacia nosotros, y sus labios se movían en palabras que no podía escuchar, pero que sentía como si fueran agujas presionando contra mi pecho. «Buenas noches, Elderes», dijo la mujer cuando estuvo lo suficientemente cerca. Su voz era cálida, casi amistosa, pero había algo debajo de esa calidez, algo frío y calculador. No esperábamos compañía esta noche, pero quizás su llegada no es coincidencia. Quizás fueron guiados aquí por las mismas fuerzas que nos guían a nosotros. Su español era perfecto, educado, el tipo de dicción que sugería estudios universitarios. Esto no era una mujer ignorante realizando supersticiones rurales. Era alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Señora», logré decir, encontrando mi voz a pesar del miedo que me apretaba la garganta. «Somos misioneros de la Iglesia de Jesucristo. Estábamos caminando a casa y notamos su reunión. Este es un área pública, pero también está muy cerca del templo, y nos preguntábamos». Ella levantó una mano interrumpiéndome y, con un gesto elegante, «¿Se preguntan qué estamos haciendo? Es una ceremonia privada, pero no ilegal, Elder. Estamos ejerciendo nuestros propios derechos espirituales, igual que ustedes ejercen los suyos detrás de esas puertas blancas». Señaló hacia el templo con un movimiento casual que de alguna manera se sintió como una blasfemia. «De hecho», continuó,
y ahora su sonrisa se amplió mostrando dientes perfectamente blancos. Me alegra que estén aquí. Tengo una pregunta para ustedes, una pregunta teológica si prefieren llamarla así. Debí haber dicho que no. Debí haber tomado a mi compañero y alejarnos inmediatamente. Pero hay algo en el orgullo misional, hermanos. Algo en nuestra convicción de que podemos contestar cualquier desafío doctrinal, que a veces nos mete en situaciones donde no deberíamos estar. ¿Qué pregunta?, respondí tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. Ella inclinó la cabeza, estudiándome como un científico estudiaría un espécimen interesante. Ustedes hablan mucho sobre el poder, sobre el sacerdocio, sobre la autoridad que su Dios les ha dado. Pero díganme, jóvenes llenos de fe, ¿qué tan real es ese poder? ¿Funciona solamente dentro de sus capillas y templos? ¿O puede funcionar aquí, ahora, frente a fuerzas que no reconocen a su Jesús como Señor? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como humo tóxico. Los otros miembros del círculo habían dejado su formación, y ahora se acercaban lentamente, rodeándonos en un semicírculo abierto. No era amenazante en el sentido físico directo. Nadie llevaba armas visibles, nadie hizo gestos agresivos, pero la intención era clara. Estábamos siendo encerrados, evaluados, probados. La luz de las farolas de la calle pareció atenuarse, aunque sé que es imposible, sé que ninguna farola cambió realmente su intensidad, pero así se sintió, hermanos, como si la oscuridad misma se estuviera espesando alrededor de nosotros. Fue entonces cuando vi el objeto que la mujer llevaba colgado al cuello. Había estado oculto bajo su blusa negra, pero cuando se inclinó hacia adelante, quedó expuesto. Un colgante que era una perversión horrible de símbolos sagrados que yo reconocía. Había una cruz, pero invertida. Había lo que parecían letras o símbolos hebreos, pero distorsionados, escritos en orden inverso. Y en el centro, grabado en lo que parecía ser plata ennegrecida, un ojo dentro de un triángulo, pero el ojo estaba llorando sangre. Mi compañero lo vio también, y escuché cómo inhalaba bruscamente. Veo que reconocen el simbolismo, dijo ella con satisfacción. Ustedes estudian sus escrituras, sus símbolos sagrados, sus ordenanzas secretas del templo. Nosotros también estudiamos, élderes. También tenemos nuestros textos antiguos, nuestras tradiciones que se remontan más atrás de lo que su iglesia restaurada puede imaginar. Y también tenemos poder, poder que su fundador José Smith conoció y con el cual coqueteó antes de elegir el camino que eligió. Esto era más que un encuentro casual, hermanos. Esta mujer sabía sobre nuestra fe, conocía nuestra historia y estaba usando ese conocimiento para algo oscuro y retorcido. ¿Qué es lo que realmente quieren?, preguntó el élder Martínez, su voz más firme ahora, encontrando coraje en medio del miedo. La sonrisa de la mujer se desvaneció, y por primera vez su máscara de cortesía cayó, revelando algo frío y antiguo en sus ojos. Queremos que el templo sepa que no está solo en este territorio. Queremos recordarles que hay otros poderes, otras fuerzas, y que no todos se arrodillan ante su Dios mormón. Las palabras que pronunció después no las repetiré aquí, hermanos. No porque fueran obscenas en el sentido común, sino porque eran palabras de poder oscuro, nombres que no deberían ser pronunciados, invocaciones que abrían puertas que Dios ha sellado por buenas razones. Lo que sí les diré es que cuando ella habló esas palabras, el aire cambió. No metafóricamente, sino físicamente. La temperatura bajó lo suficiente como para que pudiéramos ver nuestro aliento condensarse frente a nosotros, algo imposible en el clima templado de octubre en esa región. Las velas en el altar detrás de ella se encendieron en llamas más altas, más brillantes, con un tono azulado que no es el color natural del fuego de cera, y sentí, con cada fibra de mi ser, una presencia. No, múltiples presencias, cosas que observaban, que esperaban, que se regocijaban en esta confrontación. El élder Martínez comenzó a orar en voz alta, recitando las palabras de nuestra oración misional diaria, buscando refugio en la familiaridad de esas frases que habíamos repetido cientos de veces. Pero su voz sonaba débil, ahogada, como si el aire mismo absorbiera el sonido. Yo busqué mi propio testimonio, mi propio ancla espiritual, y comencé a recitar en mi mente: sé que Dios vive, sé que Jesús es el Cristo, sé que esta es su iglesia restaurada. Pero las palabras se sentían huecas, desconectadas, como si las estuviera gritando en un vacío que no devolvía eco alguno. La mujer extendió su mano hacia mí, no para tocarme, sino en un gesto que era mitad invitación, mitad comando. «Ven», dijo.
Ven, y ve lo que realmente podemos hacer. Ven y prueba si tu sacerdocio puede detener lo que ya está en movimiento. Hay alguien aquí que quiere conocerte, joven siervo del Dios de Abraham. Detrás de ella, en el altar, la figura de trapo que había visto antes se movió. Sé cómo suena eso, hermanos. Sé que sus mentes racionales buscan explicaciones. Fue el viento, fue una ilusión óptica, fue mi miedo proyectando movimiento donde no lo había. Pero no hubo viento esa noche. El aire estaba completamente quieto, pesado, opresivo. Y la figura no solo se movió, sino que se incorporó lentamente, como si una mano invisible la levantara por cuerdas. Los otros miembros del círculo comenzaron a cantar de nuevo, pero esta vez no era en una lengua extranjera. Era en español, palabras que podía entender, y eso lo hacía peor. Cantaban sobre puertas abiertas y espíritus liberados, sobre sangre derramada y pactos sellados, sobre el templo siendo testigo de su poder. El Elder Martínez me agarró del brazo con fuerza dolorosa. Tenemos que reprender esto, susurró, urgentemente. Tenemos el sacerdocio, hermano. Tenemos la autoridad. ¿Por qué no estamos usándola? Tenía razón, por supuesto. Pero en ese momento, hermanos, les confieso mi vergüenza. Tenía miedo. Tenía miedo de que si intentaba invocar el poder del sacerdocio y no funcionaba, si nada sucedía o peor, si las cosas empeoraban, mi fe se desmoronaría completamente. Pero no teníamos opción de retirarnos ya. Cuando intentamos dar un paso atrás, descubrimos que los otros miembros del grupo habían cerrado el círculo completamente detrás de nosotros. No nos tocaban, no nos amenazaban verbalmente, pero el mensaje era claro. Esto terminaría según sus términos, no los nuestros. La figura de trapo en el altar ahora estaba completamente erguida, y en la luz parpadeante de las velas podía ver que tenía características, rasgos dibujados con lo que parecía ser carbón o sangre seca, ojos, boca, manos, y alrededor de su cuello había algo que me hizo sentir náuseas, una fotografía pequeña, pero suficientemente visible para que reconociera las caras. Era una fotografía de misioneros, no nosotros específicamente, pero misioneros de nuestra iglesia, jóvenes con traje y corbata y placas identificadoras. Esto es brujería dirigida, susurró mi compañero, y el horror en su voz era palpable. No están solo haciendo un ritual cualquiera, están haciendo un trabajo en contra de los misioneros, quizás en contra del templo. Mismo. La mujer escuchó su comentario y rió, una risa corta y sin humor. Finalmente comienzan a entender. Sí, élderes, esto no es casualidad. Llevamos semanas preparando esta noche. Cada martes, cuando el templo está cerrado y las calles están más vacías, venimos aquí. Cada semana nuestro trabajo se vuelve más fuerte, y esta semana ustedes decidieron venir. ¡Qué conveniente!, señaló hacia la figura. Ahí tienen su respuesta sobre si la fe puede protegerlos, si su Dios es más fuerte, si su sacerdocio tiene poder real, entonces pruébenlo. Rompan nuestro círculo, detengan nuestro ritual. Los estoy invitando formalmente a intentarlo. Lo que siguió fueron los minutos más oscuros de mi vida espiritual, hermanos. El Elder Martínez y yo comenzamos a orar en voz alta. Invocamos el nombre de Jesucristo. Declaramos nuestra autoridad como poseedores del sacerdocio de Melquisedec. Ordenamos a las fuerzas oscuras que se retiraran en el nombre del Salvador. Y nada sucedió. De hecho, el ambiente se volvió peor. El cántico del grupo se intensificó. Las llamas de las velas crecieron más. La figura de trapo comenzó a temblar, como si algo luchara por entrar en ella, por darle vida de una manera antinatural y perversa. Oramos más, fuerte. Recitamos escrituras que habíamos memorizado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Palabras poderosas, hermosas, llenas de verdad. Pero en ese momento, en ese lugar, se sentían como susurros inútiles lanzados contra un huracán. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionaba? ¿Dónde estaba el poder que nos habían prometido? ¿Dónde estaba la protección que se suponía venía con nuestra fe? La mujer nos observaba con algo que parecía casi lástima. ¿Ven?, dijo suavemente. Dios no está aquí. Su poder no alcanza este lugar. O quizás, y su voz se volvió más cruel, quizás ustedes no son dignos de ejercerlo. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo, hermanos, porque tocaron mis inseguridades más profundas. ¿Era mi indignidad personal la razón por la que Dios no respondía?
¿Había pecados no confesados que bloqueaban el canal entre el cielo y yo? Mi mente comenzó a correr por un inventario desesperado de mis faltas, la impaciencia con los investigadores, los pensamientos impuros que había tenido, la envidia hacia misioneros más exitosos, la falta de disciplina en mis estudios personales. Cada imperfección se magnificaba en mi mente, convirtiéndose en evidencia de que no era digno de invocar el poder de Dios en este momento crítico. Vi las mismas dudas reflejadas en los ojos del Elder Martínez. Estábamos paralizados no solo por el miedo, sino por la culpa y la incertidumbre, y en ese espacio de duda, el enemigo encontró su ventaja. La figura de trapo cayó hacia adelante desde el altar, directamente hacia nosotros, y aunque era solo tela y paja, el impacto de su caída fue como si algo pesado y malévolo se hubiera lanzado en nuestra dirección. Retrocedimos instintivamente, tropezando uno con el otro. El círculo de personas se cerró más, y entonces, hermanos, llegamos al punto de no retorno. La mujer sacó el cuchillo del altar y lo levantó hacia el cielo nocturno. Esta noche, proclamó con voz que resonó con poder antinatural, sellamos nuestro trabajo. Esta noche, los guardianes del templo aprenderán que no están solos en esta tierra. Esta noche, derramamos sangre en pacto con quienes nos han dado poder. ¡No!, grité, y algo dentro de mí se quebró. No fue mi miedo lo que se quebró, sino mi orgullo, mi dependencia en mi propia dignidad, mi creencia de que el poder de Dios dependía de mi perfección personal. En ese momento de desesperación absoluta, finalmente comprendí algo que debía haber sabido desde el principio. El poder del sacerdocio no viene de mí, no viene de mi rectitud, no viene de mi conocimiento o mi valentía, viene de Él, viene de Jesucristo, cuya expiación cubre no solo mis pecados, sino también mis debilidades, mis miedos, mis imperfecciones. Y ese poder está disponible no porque yo sea digno, sino porque Él es misericordioso. No porque yo sea fuerte, sino porque Él es todopoderoso. Las palabras de Moroni 7 atravesaron mi mente como un rayo de luz en la oscuridad. Si tenéis fe en Cristo, tendréis poder para hacer todas las cosas que a Él le convenga. No que a mí me convenga, que a Él le convenga. Dejé de orar pidiendo mi propia protección. Dejé de tratar de probarme a mí mismo o a estos practicantes de oscuridad. En cambio, miré hacia el templo, ese edificio hermoso que brillaba con luz suave contra el cielo nocturno, y en mi corazón le hablé directamente al Salvador. No soy digno, no soy suficientemente fuerte, pero tú, si lo eres, este es tu templo, esta es tu obra, y estas son tus ovejas que necesitan un pastor. Actúa, Señor, no por mí, sino por tu nombre santo. Actúa porque tú eres Dios, y aquí se te está desafiando directamente. Entonces, hermanos, entonces el cielo respondió, pero no como yo esperaba, no con truenos dramáticos o ángeles visibles. Fue más sutil, más personal, más profundo. Sentí calor en mi pecho, un calor que se expandió hacia mis extremidades, que disolvió el frío antinatural que había invadido el área. Y con ese calor vino claridad, convicción, autoridad, que no era mía sino prestada del único que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Levanté mi mano derecha en ángulo recto, la señal del sacerdocio que había usado docenas de veces en ordenanzas ordinarias, pero esta vez sintiéndola diferente, sintiéndola cargada de poder real. En el nombre de Jesucristo, dije, y mi voz sonó diferente, más profunda, resonando con una autoridad que no era natural en un joven de 21 años, y por el poder del santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios que poseo, te ordeno, espíritu de oscuridad, que abandones este lugar. No tienes autoridad aquí, no tienes derecho sobre este espacio sagrado, no tienes poder sobre los siervos del Dios viviente. Te ordeno que partas, ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien venció la muerte y el infierno, quien tiene las llaves de todo poder, quien es la luz que ninguna oscuridad puede comprender ni vencer. El Elder Martínez, sintiendo el mismo poder, levantó su propia mano y añadió su voz a la mía. Váyanse en el nombre de Jesucristo. Este lugar es santo. Estas almas son preciosas ante Dios, no tienen autoridad aquí. Lo que sucedió después, hermanos, solo puedo describirlo como un colapso espiritual instantáneo de todo lo que el grupo había construido. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, no gradualmente, sino en un instante.
como si una mano invisible las hubiera sofocado. La figura de trapo en el suelo se desintegró. Literalmente se deshizo en pedazos de tela y paja dispersos por el viento, que súbitamente sopló desde la dirección del templo. Y la luz, oh hermanos, la luz. Las farolas que habían parecido atenuadas ahora, brillaban con intensidad normal, revelando el área en claridad completa. Pero más que eso, había otra luz, una luz que no venía de ninguna fuente física que pudiera señalar, pero que iluminaba el área con calidez y claridad. Era como si el templo mismo estuviera respirando luz hacia nosotros. La mujer que había liderado el ritual retrocedió, su rostro ahora mostrando no triunfo sino shock y lo que podría haber sido miedo. Levantó las manos como para protegerse, y el colgante en su cuello se rompió, cayendo al suelo donde la cadena se fragmentó en pedazos. Los otros miembros del grupo se dispersaron, algunos corriendo literalmente, otros caminando rápidamente hacia diferentes direcciones, su cohesión grupal completamente destrozada. En cuestión de segundos, el área que había estado llena de presencia oscura y amenazante estaba vacía excepto por nosotros dos, los restos dispersos de su altar, y una paz que descendía sobre el lugar como un manto suave y protector. El Elder Martínez y yo nos quedamos allí, temblando no de miedo ahora, sino de asombro y alivio. Nos miramos, y sin decir palabra, nos abrazamos, llorando ambos con la liberación emocional y espiritual de lo que acabábamos de experimentar. No fue débil, hermanos, fue humano. Habíamos estado en una batalla real, no con carne y sangre, sino contra principados y potestades, como dice Pablo, y habíamos presenciado la victoria de Cristo, no por nuestra fuerza, sino por su poder. Después de unos momentos, nos arrodillamos allí mismo, en esa explanada frente al templo, sobre el concreto frío, y ofrecimos una oración de gratitud que salía desde lo más profundo de nuestros corazones. Agradecimos por la protección, por el poder del sacerdocio, por la misericordia de un Dios que responde incluso cuando nos sentimos indignos, y oramos por aquellas personas que habían huido, por la mujer y sus compañeros, que estaban enredados en prácticas que los separaban de la luz y del amor de Dios. Oramos que encontraran el camino de regreso. Cuando finalmente nos pusimos de pie, notamos algo más. El área ya no tenía ese olor penetrante de incienso y sangre. En cambio, había un aroma limpio, casi como después de una lluvia, como si el espacio mismo hubiera sido purificado. Recogimos los restos del altar, las velas apagadas, la tela roja, los fragmentos del colgante roto, todo, y lo pusimos en una bolsa para desecharlo apropiadamente. No queríamos dejar ningún rastro de lo que había sucedido allí, ninguna invitación para que otros intentaran repetir o continuar lo que habíamos detenido. Los días siguientes fueron un periodo de procesamiento profundo, hermanos. Reportamos todo a nuestro presidente de misión, quien escuchó con seriedad y sin incredulidad. Les advertí sobre la realidad espiritual de esta área, dijo. Ahora han experimentado de primera mano algo que muchos misioneros nunca enfrentan directamente. Aprendan de esto, enseñen de esto cuando sea apropiado, pero sobre todo, permitan que esto fortalezca su testimonio del poder real del sacerdocio y del nombre de Jesucristo. También hablamos con líderes locales de la iglesia, quienes nos informaron que esa área había sido problemática durante años, que habían visto actividad sospechosa varias veces, pero nunca habían sabido cómo intervenir directamente. Organizamos una reunión especial de ayuno y oración por la protección continua del templo y por la conversión de aquellos que practicaban las artes oscuras en la comunidad. Pero la transformación más profunda sucedió dentro de nosotros mismos, hermanos. El Elder Martínez, que había sido un misionero competente pero algo tímido, encontró una valentía nueva. Yo, que había dependido demasiado de mi propia comprensión y preparación, aprendí a confiar verdaderamente en el poder que viene de lo alto. Nuestra enseñanza cambió. Cuando hablábamos sobre la expiación ahora, no era teoría, era experiencia vivida. Cuando enseñábamos sobre el sacerdocio, podíamos testificar con convicción absoluta de su realidad y poder. Y algo más sucedió, algo que no esperábamos. Una de las personas de ese círculo oscuro vino a buscarnos. Fue 2 semanas después del incidente. Tocaron la puerta de nuestro departamento una tarde, y cuando abrimos, allí estaba uno de los hombres que había estado en el círculo esa noche. Se veía diferente, vulnerable, con ojeras profundas y manos temblorosas. «Necesito hablar con ustedes», dijo sin preámbulos. «Necesito entender qué pasó esa noche. Necesito saber cómo puedo liberarme de esto».
Lo invitamos a entrar, y durante las siguientes 3 horas escuchamos su historia. Su nombre era Rodrigo, tenía 32 años, y había estado involucrado en prácticas ocultistas desde la adolescencia. Había buscado poder, conocimiento, control sobre su vida a través de estos medios. Al principio parecía funcionar, o al menos eso pensaba él, pero con el tiempo se dio cuenta de que no era él quien controlaba, sino que estaba siendo controlado. Las prácticas que había comenzado voluntariamente se habían convertido en adicciones, compulsiones. Tenía sueños perturbadores, sentía presencias en su casa, experimentaba depresión profunda y pensamientos suicidas. Esa noche, frente al templo, nos dijo, cuando ustedes invocaron ese nombre, el nombre de Jesús, algo se rompió dentro de mí. Sentí como si cadenas invisibles se aflojaran, y al mismo tiempo, sentí terror, porque sabía que si me liberaba de esto completamente, las entidades con las que había hecho pactos no me dejarían ir fácilmente. Lo escuchamos con compasión y sin juicio. Luego, con su permiso, comenzamos a enseñarle el plan de salvación, la doctrina del arrepentimiento verdadero, el poder de la expiación de Cristo para limpiar no solo pecados, sino también las ataduras espirituales que nos atan. El proceso de liberación de Rodrigo no fue instantáneo ni fácil, hermanos. El arrepentimiento verdadero nunca lo es cuando las cadenas son profundas. Requiere tiempo, requiere dolor, requiere humildad para renunciar completamente a los caminos antiguos. Rodrigo tuvo que confesar todo, no solo a nosotros, sino a Dios en oración sincera. Tuvo que destruir todos los objetos ocultistas que poseía, libros, amuletos, grabaciones, contactos. Tuvo que cortar completamente la comunicación con las personas de su círculo anterior. Y tuvo que aprender a orar, no las invocaciones oscuras que había memorizado, sino oraciones sencillas de un hijo hablando a su Padre Celestial. Hubo noches difíciles. Llamaba a veces a las 2 o 3 de la mañana, asustado por pesadillas o sensaciones de opresión espiritual. Íbamos a su casa, ofrecíamos oraciones, ungíamos su hogar con aceite consagrado, invocábamos protección divina. Lentamente, semana tras semana, la luz comenzó a vencer la oscuridad en su vida. Su semblante cambió, las ojeras disminuyeron, la paz empezó a reemplazar la ansiedad. Comenzó a asistir a nuestras reuniones de la iglesia, primero sentándose en la parte de atrás, observando con una mezcla de hambre y temor, luego moviéndose gradualmente hacia adelante, participando en las clases, haciendo preguntas sinceras. Los miembros de la rama, informados por el obispo sobre su situación general sin detalles específicos, lo recibieron con amor y sin juzgar. Le ofrecieron amistad, empleo, una comunidad de apoyo que reemplazó la comunidad oscura que había dejado. 6 meses después de aquella noche frente al templo, hermanos, tuvimos el privilegio de bautizar a Rodrigo. La ceremonia fue en una capilla pequeña, con una pila bautismal sencilla, sin nada ostentoso. Pero para todos los que estábamos allí, fue uno de los momentos más sagrados que habíamos experimentado. Cuando salió del agua, cuando lo declaramos limpio de sus pecados y le otorgamos el don del Espíritu Santo, lloró con un alivio tan profundo que todos los presentes también lloramos. «Estoy libre», dijo después, abrazándonos con fuerza. «Por primera vez en 15 años, estoy verdaderamente libre. Las cadenas se han ido, las voces se han callado. Hay luz donde solo había oscuridad». Su transformación fue evidente no solo espiritualmente, sino en todos los aspectos de su vida. Encontró trabajo estable en una empresa local, algo que nunca había podido mantener antes debido a sus compulsiones y depresión. Comenzó a reconstruir relaciones con su familia, que lo había distanciado años atrás debido a su involucramiento en el ocultismo. Empezó a servir en la iglesia, primero en llamamientos pequeños como ayudar con la limpieza de la capilla, luego como maestro orientador, eventualmente como líder de jóvenes adultos solteros. Su historia, compartida apropiadamente y con su permiso, se convirtió en una fuente de esperanza para otros, en la rama que luchaban con sus propias batallas contra adicciones y oscuridad. Pero la historia no termina con Rodrigo solamente, hermanos. Su conversión tuvo un efecto dominó. Otros 3 miembros de su círculo anterior, al ver su transformación, comenzaron a hacer preguntas. Uno de ellos era la mujer, que había liderado el ritual esa noche. Su nombre era Diana, y su historia era quizás más trágica que la de Rodrigo. Había sido abusada de niña
y había buscado poder en el ocultismo como una forma de nunca sentirse vulnerable nuevamente. Había estudiado extensamente, viajado a diferentes países aprendiendo prácticas oscuras, y eventualmente se había convertido en una líder de círculos ocultistas en varias ciudades. Cuando Rodrigo finalmente la contactó, meses después de su bautismo, para testificarle sobre Cristo, ella reaccionó con furia inicial. «Me traicionaste», le dijo. «Entregaste nuestros secretos a esos mormones, rompiste pactos sagrados». Pero Rodrigo, ahora fortalecido por el Espíritu Santo, respondió con amor firme: «Diana, los únicos pactos que realmente importan son los que hacemos con Dios, y Él está esperándote, sin importar lo profundo que haya sido en la oscuridad. Jesucristo puede alcanzarte allí. Lo sé porque me alcanzó a mí». Esas palabras, pronunciadas con sinceridad y respaldadas por el testimonio visible de su vida transformada, plantaron una semilla. Diana no cambió inmediatamente, pero la semilla estaba allí, creciendo lentamente en tierra dura. Tomó casi un año completo, hermanos, pero eventualmente Diana también vino buscando ayuda. Para entonces, el Elder Martínez y yo ya habíamos sido transferidos a otras áreas, pero mantuvimos contacto con Rodrigo, quien ahora actuaba como un misionero miembro poderoso. Él nos llamó con la noticia: «Diana quiere hablar con misioneros. ¿Está lista?». Los misioneros que estaban sirviendo en esa área entonces, advertidos por nosotros y por el presidente de misión sobre la complejidad del caso, comenzaron a enseñarle con paciencia y sabiduría. Su proceso fue incluso más largo y difícil que el de Rodrigo. Ella tenía más que renunciar, más que confesar, más batallas espirituales que pelear. Pero el Salvador es paciente, hermanos, y su brazo no es corto para salvar. Eventualmente, después de meses de preparación, Diana también fue bautizada. En su testimonio después del bautismo, dijo algo que nunca olvidaré. «Pasé 20 años estudiando poder oscuro, buscando control, tratando de ser una diosa por mi cuenta. Pero todo ese poder era vacío, era destructivo, me estaba matando lentamente. Ahora, como la hija más simple de Dios, tengo más paz, más propósito, más poder verdadero del que jamás tuve como sacerdotisa de la oscuridad». La rama en esa área se fortaleció enormemente. El templo, que había sido objeto de ataques espirituales, ahora estaba rodeado no solo por miembros fieles, sino por conversos que entendían profundamente la batalla entre luz y oscuridad, que podían testificar desde experiencia personal del poder salvador de Cristo. Ahora, hermanos, déjenme enseñarles las lecciones pastorales que aprendí de esta experiencia, porque no les estoy contando esta historia solo para entretenerlos o asustarlos. La estoy compartiendo porque hay verdades aquí que pueden salvar almas, incluyendo quizás la de ustedes o la de alguien que aman. Primera lección. El arrepentimiento verdadero es diferente de la culpa o la vergüenza. La culpa dice: hice algo malo y merezco ser castigado. La vergüenza dice: soy algo malo y no merezco amor. Pero el arrepentimiento dice: hice algo malo, soy imperfecto, pero hay un Salvador que me ama de todos modos y tiene poder para transformarme. Rodrigo y Diana no se liberaron porque se sintieron suficientemente culpables o avergonzados. Se liberaron porque aceptaron que Jesucristo tenía poder para cambiarlos y perdonarlos, sin importar lo profundo que hubieran caído. Segunda lección. El poder del sacerdocio es real, pero no funciona como magia automática. No, es un hechizo que funciona solo porque pronunciamos las palabras correctas. Funciona cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, cuando actuamos en su nombre y, por su autoridad, cuando nuestra intención es bendecir y liberar, no controlar o impresionar. Aquella noche frente al templo, mis oraciones no funcionaron inicialmente porque estaba orando desde el miedo y el orgullo. Funcionaron cuando oré desde la humildad y la confianza en Cristo, no en mí mismo. Tercera lección, hermanos, y esta es especialmente para los jóvenes que están escuchando. El ocultismo no es un juego, no es inofensivo. Las tablas Ouija, los rituales de invocación, los hechizos que encuentran en Internet, la fascinación con lo paranormal y lo demoníaco, todo esto abre puertas espirituales que son reales y peligrosas. Satanás es un ángel caído que fue brillante y poderoso, y sus seguidores no son ignorantes ni débiles. Ellos ofrecen poder real, conocimiento real, experiencias reales, pero el costo es tu alma, tu paz, tu conexión con la luz divina.
Y una vez que entras profundamente en esos caminos, salir es extremadamente difícil sin la ayuda de Cristo. No coquetees con la oscuridad pensando que puedes controlarla o que es solo entretenimiento. Es más real y más peligroso de lo que puedes imaginar. Cuarta lección. Para los padres que escuchan, conozcan lo que sus hijos están consumiendo en medios, en amistades, en escuelas. Si su hijo o hija muestra interés en ocultismo, brujería, satanismo, incluso si lo presentan como curiosidad intelectual o cultural, intervengan con amor pero con firmeza. Hablen abiertamente sobre las realidades espirituales, no con histeria, sino con testimonio claro del poder protector de Cristo. Ofrezcan alternativas saludables para su necesidad de poder o conocimiento, el sacerdocio para los jóvenes hombres, los dones espirituales para todos, el estudio profundo de las Escrituras donde hay misterios verdaderos y conocimiento verdadero que ilumina en lugar de oscurecer. Quinta lección, y esta es para cualquiera que esté luchando con adicciones, con oscuridad espiritual, con sentimiento de estar atrapado en patrones destructivos. No están solos, y no están más allá del alcance de Cristo. Rodrigo estaba en un círculo ocultista activo, haciendo rituales contra el templo de Dios. Diana era una líder de prácticas oscuras durante décadas. Si ellos pudieron ser liberados y transformados, ustedes también pueden. No importa lo que hayan hecho, no importa con qué hayan experimentado, no importa qué pactos hayan hecho, qué puertas hayan abierto, qué voces escuchen en la oscuridad de la noche. Jesucristo tiene poder para romper cada cadena, para cerrar cada puerta oscura, para silenciar cada voz que no sea la suya. Pero tienen que elegir, tienen que desear la liberación más de lo que desean el poder falso o el escape temporal que la oscuridad ofrece. Tienen que estar dispuestos a confesar, a renunciar, a cambiar completamente, y tienen que buscar ayuda, de líderes del sacerdocio, de profesionales de salud mental cuando sea necesario, de la comunidad de santos que pueden rodearlos con amor y apoyo. La liberación es posible, la transformación es real, pero requiere acción de su parte, requiere fe en Cristo, requiere humildad para admitir que necesitan ayuda. No esperen hasta que las cadenas sean tan fuertes que sientan que no pueden moverse. Actúen ahora, hoy, den el primer paso hacia la luz. Ese primer paso puede ser simplemente una oración sincera. Dios, estoy atrapado y necesito ayuda. No sé si puedes perdonarme o liberarme, pero estoy dispuesto a intentar. Ayúdame. Hermanos, aquí está mi llamado práctico para ustedes hoy. Primero, si están luchando con cualquier forma de oscuridad espiritual, adicción, prácticas ocultas, opresión espiritual, clamen a Dios ahora mismo. No esperen. No piensen que tienen que limpiarse antes de poder orar. Vengan como están, con toda su suciedad y dolor, y clamen. Él escucha. Segundo, renuncien. Hagan una decisión verbal en oración de renunciar a todas las prácticas, todos los objetos, todas las asociaciones con oscuridad. Si tienen cosas en su casa relacionadas con ocultismo, destrúyanlas hoy. No las vendan, no las regalen, destrúyanlas. Tercero, confiesen. Vayan a su obispo o presidente de rama y confiesen con honestidad lo que han estado involucrados. Sí, será incómodo. Sí, requerirá humildad. Pero la confesión es parte esencial de la liberación. Los secretos oscuros mantenidos en silencio mantienen su poder sobre ustedes. Cuarto, busquen cobertura espiritual. Pidan una bendición del sacerdocio. Pidan que su hogar sea dedicado o rededicado. Rodéense de música edificante, escrituras, símbolos de fe. Quinto, busquen comunidad. No pueden pelear esta batalla solos. Necesitan a los santos. Necesitan amigos que los apoyen, que oren por ustedes, que los llamen cuando estén luchando. No se aíslen. Sexto, sean pacientes con el proceso. La transformación profunda toma tiempo. Habrá retrocesos, habrá noches difíciles, habrá momentos cuando duden que pueden lograrlo. Pero Cristo es paciente, su gracia es suficiente, y Él no los abandonará si no se rinden. Hermanos, he compartido con ustedes hoy una historia que marcó mi vida para siempre. Aquella noche frente al templo, cuando enfrenté fuerzas oscuras que desafiaban todo lo que creía, aprendí verdades que ningún manual misional podría enseñarme. Aprendí que Dios es real, no como un concepto teológico abstracto, sino como una presencia viviente que interviene en los asuntos de sus hijos cuando clamamos a Él con fe genuina.
Aprendí que Jesucristo verdaderamente tiene poder sobre toda fuerza oscura, sobre toda cadena espiritual, sobre toda opresión que el adversario intenta imponer sobre las almas de los hombres. Aprendí que el Espíritu Santo es más que una influencia suave que sentimos en momentos de paz. Es un consolador poderoso que nos fortalece en medio de batallas reales contra principados y potestades. Y aprendí que el sacerdocio que llevamos no es solo para administrar ordenanzas dentro de nuestras capillas, sino que es autoridad divina delegada para bendecir, proteger, liberar y sanar en cualquier circunstancia donde el reino de Dios necesita manifestarse contra el reino de las tinieblas. Hoy, muchos años después de aquella noche, sirvo como obispo en mi propia rama. He tenido el privilegio de caminar con docenas de personas a través de sus propias batallas contra oscuridad, adicción, opresión espiritual y desesperación. Y en cada caso, hermanos, en cada caso sin excepción, he visto que cuando alguien genuinamente se vuelve a Cristo con corazón quebrantado y espíritu contrito, cuando genuinamente renuncia a las obras de las tinieblas y busca la luz, la liberación viene. Puede no ser instantánea, puede requerir tiempo y paciencia, puede ser un proceso doloroso de arrancar raíces profundas, pero la liberación viene, porque la promesa de Dios es segura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Rodrigo ahora sirve como consejero en la presidencia de Rama, alcanzando a jóvenes que luchan con las mismas tentaciones que casi lo destruyeron. Diana trabaja con mujeres que han sufrido abuso, ofreciéndoles esperanza desde su propia experiencia de transformación. Sus vidas son testimonios vivientes del poder redentor de la expiación de Jesucristo. Entonces les testifico hoy, con toda la convicción de mi alma, que Dios vive, que Jesucristo es su Hijo, el Salvador y Redentor del mundo, quien descendió debajo de todas las cosas para poder elevarnos sobre todas las cosas, que el Espíritu Santo está disponible para cada uno de ustedes como compañero constante si lo buscan con sinceridad, que el sacerdocio de Dios es poder real, autoridad real, capaz de mover montañas y romper cadenas cuando se ejerce en rectitud y fe, y que no importa dónde estén, no importa qué hayan hecho, no importa qué tan profundo hayan caído en oscuridad, el brazo del Señor está extendido aún hacia ustedes. Él no los ha abandonado, Él no los ha olvidado, y Él tiene poder para salvarlos completamente si se vuelven a Él con todo su corazón. Los bendigo, hermanos, en el nombre de Jesucristo, con paz en medio de sus tormentas, con claridad en medio de su confusión, con fortaleza para romper las cadenas que los atan, y con fe para creer que su transformación no solo es posible, sino que es la voluntad de un Padre Celestial amoroso que los conoce por nombre y desea su felicidad y exaltación eternas. Hermanos, si esta historia tocó su corazón, si sintieron al Espíritu testificando de estas verdades, les pido que hagan algo importante. Den like a este video. No lo pido por vanidad o por números, lo pido porque hay alguien en su círculo de contactos, alguien en sus redes sociales, que está luchando con exactamente lo que hemos hablado hoy. Hay alguien atrapado en oscuridad, alguien considerando experimentar con prácticas que cree inofensivas pero que abrirán puertas peligrosas, alguien que necesita escuchar que hay esperanza, que hay poder para liberarse, que Jesucristo puede salvarlos sin importar dónde estén. Cuando dan like, están ayudando a que este mensaje alcance a esa persona. Están siendo instrumentos en las manos de Dios para extender su luz a lugares oscuros. Eso no es vanidad, hermanos. Eso es obra misional en la era digital. Segundo, les invito a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Cada semana comparto historias reales de fe, de transformación, de intervención divina en las vidas de personas comunes como ustedes y como yo. No son cuentos inventados para entretener. Son testimonios verdaderos destinados a fortalecer su fe, a darles herramientas prácticas para enfrentar sus propios desafíos y a recordarles constantemente que no están solos en sus luchas. Al suscribirse, están creando para ustedes mismos un flujo constante de contenido que edificará su espíritu, fortalecerá su testimonio y les recordará las promesas de Dios, incluso en los días más difíciles. Y tercero, hermanos, y esto es quizás lo más importante, los invito a dejar un comentario. Si esta historia les ayudó, díganme cómo. Si tienen su propia historia de liberación, compártanla. Su testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy para encontrar el valor de dar su primer paso hacia la luz.
Si están luchando ahora mismo y necesitan oración, díganmelo. Esta comunidad que estamos construyendo no es solo un canal de YouTube, es una familia de santos que se apoyan mutuamente, que oran unos por otros, que se fortalecen mutuamente en la fe. Lean los comentarios, hermanos, encontrarán historias increíbles de lo que Dios está haciendo en las vidas de personas en toda América Latina. Y sepan que yo personalmente leo cada comentario, oro por cada petición que recibo, y me regocijo con cada testimonio de victoria que comparten. Nos vemos en el próximo video, hermanos. Que el Señor los bendiga y guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda paz, y que nunca olviden que son hijos e hijas de un Dios que los ama infinitamente y que tiene un plan glorioso para sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén.